Shalom. Vamos a estudiar de la Parashá Shoftim, la sección donde comienza el capítulo 16, versículo 18, y vamos a llegar al versículo 20. Leemos en la Torah. Jueces y oficiales nombrarás para ti en todas tus ciudades que Adonai tu Elohim te otorgue, para tus tribus, para que juzguen al pueblo con justicia recta. No inclinarás el juicio, no mostrarás favoritismo y no aceptarás soborno, ya que el soborno ciega los ojos de los sabios y tergiversa las palabras justas. Justicia, justicia has de procurar, a fin de que vivas y tomes posesión de la tierra que Adonai tu Elohim te entrega. Bien, entonces este es el texto que vamos a estudiar. Parashá Shoftim. Ahora, esta parashá nos enseña acerca de una mitzvah. La mitzvah de nombrar jueces. Nombrar Shoftim. Nombrar profetas. Ahora, esta es una orden dentro de los 613 mitzvot, porque dice el texto que nosotros debemos de procurar hacer justicia. El pueblo de Israel tiene que aprender a vivir en justicia. Vamos a llegar a una tierra en donde vamos a vivir toda la comunidad, todo el pueblo de Israel, y vamos a relacionarnos mucho entre nosotros. Por lo tanto, habrá que aplicar justicia a toda esta sociedad que vamos a formar, para que pueda persistir. Esto es importante para toda nación. Ahora, la Torah nos enseña que nosotros debemos de nombrar Shoftim Beshotrim, dice el texto realmente, jueces y policías. O sea que está dentro de una misma categoría el hecho del que legisla, el que hace las leyes, y el que las aplica, es decir, el que puede atrapar al ladrón y castigarlos, o llevarlos al castigo, de los policías. ¿Ya? Entonces, esto es una acción mancomunada, es decir, unida. Estas dos tareas están unidas. Entonces, nosotros tenemos la obligación de nombrarlos. Nosotros tenemos, por ejemplo, los profetas. Más adelante van a ser nombrados los profetas, los reyes, los Kohanim, los Levim, los levitas y sacerdotes, los cuales nosotros no tenemos ninguna autoridad para nombrarlos. Akadosh Baruj Hu menciona que un rey debe venir de la tribu de Yehudá, por lo tanto solo en él se encuentra. También debe de venir un profeta, pero él los elige, los levanta. Los Kohanim y los Levim, los cuales también vienen de nacimiento. Los únicos que nosotros vamos a nombrar, para que sean nuestros jueces y líderes, son los que se encargan de impartir justicia al pueblo. Es decir, la justicia en el pueblo nos corresponde a nosotros. Por eso nosotros vamos a elegirlos a ellos. Y vamos a nombrarlos con ciertas características. Dice que nosotros debemos de nombrarlos para que estén, o sea, nosotros debemos de nombrarlos, ¿sí?, para que estén en cada ciudad en donde nosotros residamos. Debe de haber jueces, policías, los encargados de aplicar la justicia. Cuando vamos de la justicia, estamos hablando de los criterios justos de acuerdo a la Torah. Entonces, en cada ciudad en donde nosotros estemos, debemos de nombrar jueces y policías, siempre. En cada ciudad en la que estemos, aún hoy, aún cuando estábamos hablando en aquel tiempo, cuando entraríamos a Israel, aún hoy en día, nosotros en cada ciudad debemos tener nombrados nuestros jueces. ¿Está bien? Jueces y policías. No vamos a nombrarlos, vamos a tenerlos en cada ciudad y ciudad. También dice para las tribus. O sea que también está
en favor de las tribus. ¿Por qué para todas las tribus? Dado que nosotros vamos a encontrar el número de tribus son 12. Entonces nosotros debemos tener representantes de cada una de las tribus dentro de los jueces, para que sea justo. Porque si nada más nombráramos de estas 12 tribus, nombráramos a 3 o 4, entonces difícilmente podrían llevarse las situaciones del resto de las tribus ante la justicia. Habría cierto favoritismo y esto impide la justicia. Deben estar completas todas las tribus para que haya justicia. Hoy en día tenemos un poco distante esta situación. ¿Por qué? Porque no tenemos a las 12 tribus juntas. Aun cuando estemos en cada ciudad, todavía no tenemos a los representantes de cada tribu. Hacer justicia implica que tenemos que restaurar primero a todas las tribus que tenemos perdidas en el mundo, en todo el mundo, en la actualidad. Entonces, esta es una situación que hoy en día nos puede hacer saber qué difícil es alcanzar la justicia para el pueblo de Israel, pero para representar a todos, La justicia la podemos hacer con los que estamos, pero poder representar a todos, esto es lo complicado. Hoy en día existen dentro de estas ciudades cortes de justicia hebreas en cada ciudad y ciudad, pero no están representadas todas las tribus. Por eso los intereses de ciertas tribus no están consideradas, no están contempladas, lo cual es injusto, pues todos somos del pueblo de Israel. El hecho de que tenemos perdidas a 10 tribus, entonces eso significa que no se está velando por la justicia para esas 10 tribus. Primero debemos encontrarlas y rescatarlas. Entonces, porque de esta manera se va a hacer justicia recta. ¿Entienden? Nosotros tenemos que nombrarla, porque se haga una justicia recta. Debe haber en cada ciudad, porque de acuerdo a la localidad se están dando situaciones que deben ser consideradas dentro de la justicia, porque de ciudad en ciudad hay cosas cambiantes. Por lo tanto, se tiene que considerar esto. Ahora, el número de gentes y el tipo de gentes que se encuentran dentro de esta ciudad también, para que todo esto pueda ser una justicia recta. Tenemos que considerar a todos por igual para poder hacer justicia. Entonces, para que nosotros podamos juzgar con justicia recta, no errar el camino, debemos de tener en cuenta que cada liderazgo del pueblo de Israel tiene una fortaleza. Aquí es la de aplicar justicia, pero también tiene una debilidad. ¿Cuál es la debilidad de los jueces y policías? Esto es una condición humana. El aplicar justicia, el hacer una justicia recta, el representar a todos verdaderamente es un poco complicado. Ahora, ¿cuál es la debilidad? ¿Cuál es esta situación que impediría que nosotros realmente pudiéramos practicar la justicia? Número 1 dice, en que los jueces inclinan el juicio. Los jueces inclinan el juicio. Siempre hay generalmente dos partes en el momento de un juicio. Entonces, ¿qué es lo que hacen los jueces? En lugar de hacer una justicia equitativa, la inclinan hacia un lado, favoreciendo a otro lado. ¿Está bien? Entonces, esto es, no debemos inclinar el juicio, debe ser equitativo. Debemos hacer las cosas de manera imparcial. Número 2, no mostrar favoritismo. No favoritismo. Porque a veces uno tiene, o sea, el juez puede tener ciertas cosas a favor de alguno de ellos. Tal vez uno es pobre, tal vez el otro se ve más frágil, tal vez el otro es rico, tal vez el otro se ve más fuerte. Y entonces esa es la razón por la cual él puede favorecerlos. Entonces,
una apreciación personal de la justicia, en el caso de los jueces, es lo que pervierte el juicio. Y entonces ya no es recta la justicia, que es lo que estamos buscando. Estas son sus debilidades. Pero principalmente dice el texto, no aceptar soborno. Entonces C es el soborno. ¿Qué es el soborno? Es el dar un dinero de manera tal al juez, de manera tal en que el juicio se incline a él o se muestre el juez favorecido por él, para que lo pueda llevar el caso a favor del que ha dado el dinero, el obsequio, la prenda. Entonces este es el soborno. El juez debe de hacer justicia y por eso se le ha de pagar un pago. Pero si una de las partes entrega un bien inmaterial económico al juez, automáticamente él, por ese obsequio recibido, va a favorecerlo. Entonces está prohibido, porque entonces la justicia no sería recta. Entonces uno de los problemas es de la debilidad que tiene esta autoridad dentro del pueblo de Israel y el mundo en general, porque es un problema de cada hombre, de todos los hombres, es el soborno. Y finalmente dice, hay una situación, porque el soborno ciega aún a los sabios. ¿Entienden? Una persona pierde imparcialidad. Imparcialidad es equilibrio, ver las cosas con justicia, que todos los que están delante de él valen igual, tienen la misma calidad y categoría. Pero cuando uno hace desigual esto, o sea, hace pensar y sentir que otro vale más que otra persona, entonces esto ciega a los sabios. Los sabios consideran a todas las personas por igual, sean jóvenes, sean adultos, sean mujeres, sean niños, sean frágiles o sean fuertes, todas las personas por igual. Y el soborno impide que nosotros veamos igual a las personas. Esto en general se conoce todo, esto se conoce como la corrupción, un problema del hombre. Ahora, ¿por qué nosotros debemos de buscar justicia? El texto dice, justicia, justicia has de procurar, duplica la palabra justicia, porque debemos ser enfáticos, o sea, debemos de insistir en poder hacer la justicia, ¿correcto? Sí, justicia, justicia has de procurar, ¿qué es la orden? Procurar justicia. Entonces nosotros, cada uno de nosotros, en un momento dado, puede llegar a la participación de ser un juez de nuestra ciudad. Para que tú puedas ser elegido, atención, para que puedas ser elegido, la gente te ha de nombrar, y te nombra porque tienes una calidad moral. O sea, se dan cuenta que tú siempre has procurado justicia en tu forma de vivir, aún de la forma más sencilla, o sea, en tus labores diarias, aún cuando empezaste de pequeño, ya adulto, ya grande. Si tú procuras la justicia, puedes llegar a ser electo. ¿Ya? Entonces procuras la justicia, la buscas. ¿Qué estamos diciendo? Que debes ver a todas las personas por igual y defender sus derechos y llevarlas a sus obligaciones a todas que por igual. Y eso lo podemos practicar desde ahora. Nosotros debemos hacer justicia y ser justos. ¿Sí? Justos, es justo que un hijo haga esto como niño. O sea, no podemos darle menos alimento al momento de servirle a nuestros hijos. No podemos darle más o menos a uno o a otro, sino que debemos darle a cada uno la porción que le es necesaria y no disminuirle ni aumentarle la porción. Debe ser justo. ¿Entienden? Todo. Si alguien realiza una actividad y es la misma que es realizada por otra persona,
Y si la primera persona recibió un pago por aquel primer servicio y la segunda persona recibe menos o más de aquel servicio, eso no puede ser justo. No, hay que ser justo. Hay que medir todas las cosas. Todas las personas valen por igual. Procurar justicia, número 1. Número 2, a fin de que vivas y tomes posesión. Entonces, aquí uno es la procuración, procura. Luego dice vivas. Y entonces tomes posesión. Esto es lo que provoca la justicia. Que nosotros podamos vivir con tranquilidad, o sea, procurarla. Nosotros vamos a poder vivir en tranquilidad y entonces, cuando podamos vivir en tranquilidad, porque hacemos justicia, podremos tomar por posesión la tierra que Akadosh Baruj Hu nos ha prometido. Pero esto comienza con la justicia. Porque como hacemos justicia, Hashem considera justo que somos meritorios de tener y poseer y vivir en la tierra que Hashem nos prometió. Pero si nosotros somos injustos, no podremos lograrlo. Empezamos haciendo justicia por nosotros mismos, número 1, pero también buscamos que toda la sociedad, la ciudad en medio de la que vivimos, en primer lugar, hablando de los hebreos, debemos vivir en justicia. Y por eso procuramos nombrar cortes de justicia. Esta es una ley. Y esto es algo que también incluso a nivel ya de esta sociedad mexicana debieran procurar los magistrados de esta tierra que se votara por los jueces y policías de esta nación. No se votara por los gobernantes, se votara por los jueces y policías, porque al final ellos son los que aplican la justicia. Si quieren ver justicia, este país quiere ver la justicia, necesitan ellos comenzar a nombrar sus propios jueces, recibir el consejo, en pocas palabras, de lo que dice la Torah. ¿Está bien? Bueno, esto es un poco de la justicia que Hashem imparte para el pueblo de Israel y para los hombres. Nos vemos para la próxima. Shalom.